Con esta conferencia iniciamos ya los últimos coletazos de la exposición que Gijón, su ciudad natal, dedica al pintor Antonio Suárez. La inauguramos en junio y estaba previsto que Juan Manuel Bonet, autor del texto de la edición que se publicó con motivo de la exposición, impartiera la conferencia el mismo día de la inauguración por la tarde. Cuestiones ajenas a nuestra voluntad y a la suya le impidieron estar con nosotros, pero le agradecemos muchísimo que haya mantenido su compromiso y haya encajado un viaje a Gijón para hablarnos de Antonio Suárez. Antonio Suárez es para una de las figuras más relevantes del panorama artístico asturiano. Creo que es conocido por todos, pero bueno, simplemente esbozar que aunque cultivó todas las disciplinas, de hecho lo que tenemos a nuestra espalda hace alusión a ese trabajo de colaboración de Antonio Suárez con los arquitectos. Sin duda su faceta más destacada es la de pintor y especialmente a partir de su vinculación con el Grupo El Paso. La exposición que organiza el Museo Casa Natal de Jovellanos, el Museo de Gijón, está voluntariamente y deliberadamente ceñida a dos colecciones. Pretendíamos poner de relieve la buena relación que existe entre el museo, que conserva la colección que Antonio Suárez quiso que le representase en el museo de su ciudad natal, y la colección que conserva la familia, la colección que conservaba el artista en su taller. Comentar que esta buena relación llega incluso a consolidarse durante todo el proceso expositivo y hace nada, una semana, nos acaba de comunicar Pelayo Suárez, con el que trabajamos estrechamente para toda la programación, que dona al Museo Jovellanos todo el fondo documental y bibliográfico, no solamente de su padre, de Antonio Suárez, sino también todo lo relacionado con el Grupo El Paso, con lo cual el museo va a ser un referente importante en la documentación y estudio de este movimiento, ¿no? Algo que creo que debemos agradecer expresamente a Pelayo, que no pudo acompañarnos hoy, pero bueno, está presente de alguna manera aquí. Para hablar de Antonio no podemos tener mejor compañía que la de Juan Manuel Bonet, que es el autor del libro que se editó con motivo de la exposición, conocido también por todos. De hecho, con muchos de ustedes mantiene una estrecha relación de amistad, o sea que poco voy a decir sobre él, únicamente destacar que aparte de su actividad como escritor, poeta, crítico de arte, comisario de exposiciones y sus puestos en instituciones de mayor relevancia como son el IBAN, el Centro Reina Sofía o el Instituto Cervantes, para nosotros es especialmente apreciado por toda su labor de estudio, documentación del arte español del siglo XX. Algo que nos permite contextualizar figuras tan importantes para nosotros como la de Antonio Suárez. Y creo que todos los que somos de historia del arte aquí utilizamos en su momento como manual su maravilloso diccionario de las vanguardias españolas, con lo cual poco más se puede añadir. Por eso. Y sin más, les dejo con Juan Manuel Bonet y le agradezco de nuevo que está aquí hoy con nosotros. Bueno, pues estoy encantado. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Enhorabuena por la exposición. Gracias por tus palabras. Gracias por la presencia de la concejala también. Y la verdad que estoy en un día que parece más que nunca Gijón-sur-Mer, y lo decía antes, me ha ocurrido más de una vez de venir aquí y estar hablando de las horas grises, pero no se veía el gris prácticamente por ningún lado, ¿no? O sea que me ha tocado bastantes veces este tiempo aquí, ¿no? Y bueno, no pude venir efectivamente a comienzo del verano cuando se presentaba la exposición, pero me comprometí a venir en algún momento y aquí estoy casi al final de la exposición. Me ha encantado verla. Todo esto lo vi con vosotros, lo que estaba aquí lo había visto en alguna ocasión, pero lo nuevo que está en esta exposición, que es esa parte que tú comentabas de la familia, pues lo vi en tu compañía y en la de Noval, pues en el estudio, el que fue el estudio de él, ¿no? En Madrid.
Y creo que, vamos, yo mi texto, el catálogo es una preciosidad porque, vamos, está muy bien maquetado, como es habitual en Manuel Fernández, que realmente es una referencia del grafismo asturiano, lo hace muy bien y ha conseguido un objeto precioso. Pero yo me propuse, vamos, el texto lo titulé Un Antonio Suárez total, porque la verdad es que esta exposición contribuye a ensanchar un poco la mirada sobre el artista, ¿no? Porque toda una parte, por ejemplo, que se nos había pasado a los que no conocemos totalmente o en directo todos los detalles de la trama del arte asturiano, pues yo sabía algo de su producción en el campo de la colaboración con los arquitectos, pero hubo una exposición y un libro al respecto que de repente abrió un campo muy interesante, en el cual coincidía además con, vamos, en ese campo de la colaboración con arquitectos, pues incide en una línea que había practicado Vaquero Palacios, Vaquero Padre, y en una línea que también estaba, y de hecho en ocasiones colaboró con Camín también en proyectos conjuntos. Eso por una parte. Por otra parte, tampoco se había mirado tanto, hasta fechas recientes, y esta exposición creo que contribuye a ello, lo que es precisamente el Antonio Suárez de antes del Paso. Primero el Antonio Suárez de los primeros años asturianos, luego el Antonio Suárez de los años de París, que también se conocía muy de pasada, y ahora yo creo que por lo tanto yo he querido hacer 4 instantáneas, o sea, lo he llamado 4 instantáneas: Gijón, París, Madrid, Nueva York. En realidad, Madrid hay que dividirlo en 2 partes. Nueva York es una especie de inciso en Madrid, y Pelayo Ortega me decía, te falta México. Entonces, bueno, también he añadido al final una coletilla mexicana, ¿no? Porque, con lo cual estamos ante un artista que es un artista que, como la mayoría de los artistas, está concentrado en su estudio, en su taller, y ese es el espacio principal de su creación, pero al final pues resulta que el Antonio Suárez total son bastantes facetas las que hay que contemplar, y es el paso de él por distintos lugares, paisajes, mentalidades. O sea, en ese sentido, me parece que precisamente has mencionado, como es lógico, el paso. A veces los grupos sirven al artista individual, pero también lo ocultan, porque también se puede pensar que se reduce su papel a ser miembro, por ejemplo, en este caso del Paso, como podría decirse de los miembros de Dao Al Set o de cualquier otro grupo. Y hay vida más allá de los grupos, porque además en el caso de Suárez resulta que tampoco estuvo mucho tiempo en el Paso, que ya cuando, por ejemplo, expone en Nueva York, viene en la onda de los españoles, que son los del Paso, los de Dao Al Set, tal, pero ya viene él solo, porque ya no forma parte del Paso, y sin embargo está en las 2 convocatorias fundamentales del año 60. Por lo tanto, vamos a empezar este recorrido pues por esa ciudad natal de Gijón. Es un gijonés que ha vivido la guerra y la inmediata posguerra. Aquí le tenemos en un autorretrato muy monumental, aunque sea un papel, y ha vivido la preguerra, la guerra, la inmediata posguerra. Ha tomado la decisión de estudiar en un determinado momento en la escuela de ingenieros, de peritos industriales, la escuela de peritos industriales, y practica el trabajo, como trabajo es delineante con arquitectos, entre otros va a ser delineante para el gran Manuel del Busto. Pero aunque esa conexión con arquitectos va a ser después, como veremos, una constante, él va a optar por la pintura como vocación. Va a optar por la pintura en la cercanía absoluta de Joaquín Rubio Camín, que es un artista con el que comparte estudio, al cual conoce precisamente en el estudio de un arquitecto para el cual ambos son delineantes, y que va a tener una trayectoria bastante paralela a él en esos primeros años, y también en la parte que se refiere a las colaboraciones arquitectónicas.
va a vivir esos años finales de los 40, comienzos de los 50, entre Gijón y Madrid, donde se va a establecer un tiempo, la época en 50-51, en la cual todavía, como Martínez Suárez, expone en la Galería Buchholz, que es una de las salas realmente renovadoras de la capital. Es una sala donde había tenido lugar la exposición de la Escuela de Madrid, la joven pintura madrileña, que en ella habían estado otros dos futuros abstractos como Guerrero y Palazuelo, y todos los que forman parte de lo que Sánchez Camargo y Faraldo y otros llamarán, sobre todo Sánchez Camargo, la Escuela de Madrid. Él no había participado en esa exposición, pero la obra que él hace en ese momento tiene bastante que ver y es percibida, digamos, como parte de ese clima de artistas que algunos, como Guerrero o Palazuelo, que estaban en la exposición de la Escuela de Madrid, darán el paso a la abstracción. Él lo hará un poco más tarde. En cualquier caso, en esos años, primero lo que va a pintar es su ciudad natal y su arrabal, su alfoz, diríamos en término medieval, esos lugares donde hay caserío y a la vez gallinas, donde hay vías del tren, donde hay estos caballos con estas visiones tan melancólicas, con una dominante de gris en el paisaje, estos caseríos, esta fábrica, por ejemplo. Yo creo que este es uno de los cuadros más llamativos por ese lado. Es un cuadro que tiene un clima que tiene un poco que ver con cierta pintura italiana de ese tiempo. Lo comentábamos antes, que en esa época se vieron algunas colectivas italianas. Pelayo me decía, por ejemplo, Sironi, pues probablemente él y Camín hubieran visto esas cosas. Esta fábrica con esa chimenea roja, o los gasómetros que pintarán ambos, Suárez y Camín, van un poco por ahí. Pero a mí también me recuerda, yo creo que en general hay una conexión con poéticas españolas de preguerra. En concreto, fijaros este cuadro, pues yo lo pondría realmente de cerca en cuanto a poética. Este es un cuadro de Caneja, que siempre se ha solido fechar, está en la Fundación Caneja de Palencia, que es un sitio precioso, una institución ejemplar, y está fechado en 29. Yo tengo cierta duda de si pueda ser un poco más tarde, pero en cualquier caso es una poética que va a llevar al Caneja de los paisajes castellanos, de los paisajes de la meseta norte, digamos, de la Castilla, que entonces se llamaba Castilla la Vieja, pues le va a llevar después a fijarse en Vallecas y en el paisaje que rodea Madrid. Pero esta fábrica yo creo que es hermana de alguna manera, la de Suárez, de esta de Caneja. Rubio Camín es realmente el hermano, es el hermano espiritual, es el compañero de estudio con los arquitectos, es el compañero de estudio en un local compartido, y Rubio Camín todavía está más claro en él, yo pienso, la referencia esa italiana, metafísica, de Quirico en su caso, yo creo que está bastante claro. Se podría hacer una exposición entera de pintura europea de esos años, de paisajes fabriles, y tanto Suárez como Rubio Camín tendrían un lugar en ella. Esas pequeñas fábricas con las chimeneas de ladrillo, esa bicicleta solitaria allí, aquí en este cuadro, esta vista de Gijón con esa furgoneta y esas casas desoladas, ya comparece el gasómetro o una chimenea también. En este Rubio Camín sobre papel, de nuevo, chimeneas y gasómetro, en este de una manera todavía más poderosa, y ese tema va a seguir en él en los años ya 80 y tal, pues tiene obras como esta o como esta otra, donde revisita los amores de su juventud, en este caso haciéndolo a base de papier de coupé, ¿no? de papeles recortados. Y le comentaba a Saturnino Noval que le debo el acceso al fabuloso archivo fotográfico de Rubio Camín, pues la buena sorpresa de que un material que me mandó, que yo pensaba que estaba muy bien como referencia, pero cuando me he dado cuenta, resulta que ya veis que se puede proyectar, es decir, que destacando un trozo, pues acaba saliendo toda la imagen, porque son contactos.
Ese archivo de contactos es extraordinario y creo que se debería en algún momento enseñar fuera de Asturias. Aquí ya habéis hecho una exposición ejemplar en ese sentido, pero esto merece la pena enseñarlo en muchos sitios. Y aquí pues vemos este personaje que parece que se lo llaman Angelín en los gasómetros o en la fábrica, pues está en esos paisajes que pintan uno y otro, con esas medianeras, ya está casi hecho el cuadro, allí digamos. Tanto Suárez como Camín van a pintar esto mismo que Camín documenta en sus fotografías. Aquí está Camín en el Madrid del año 50, fotografiado por otro fotógrafo, porque él fue, aparte de un gran escultor y un gran pintor, fue un fotógrafo un poco ignorado, pero claro, no hay que olvidar que perteneció al grupo Azal, que es la referencia fundamental de la posguerra española en materia de fotografía. Pero aquí está fotografiado él, muy joven, por Santos Lluvero, que es otro grande de la fotografía. Aquí está en un autorretrato, aquí está Trinidad Jiménez, su mujer, y sus niñas, pintando un cuadro muy de la poética común a todo el grupo. Aquí está el muelle de Gijón en una imagen inolvidable, y aquí está este personaje en el muelle nocturno, un muelle que muchos de los que estáis aquí habéis pintado o fotografiado, ¿no? Y en esa poética está Camín. Tiene además una obra retratística enorme de colegas y eso. Bien, terminando la zona esta de Gijón, de la primera instantánea, que es ese Gijón de posguerra, ese Gijón donde ellos dos son los grandes renovadores que poco a poco van a ir acercándose a la abstracción, pues está este cuadro de la Catedral de Oviedo, que es un cuadro muy clarín, muy La Regenta, ¿no? De alguna manera, la referencia clave y la referencia que muchos de los que estáis aquí pintando esos escenarios habéis siempre pensando que estabais pintando La Regenta, que estabais tocando la misma fibra de esa extraordinaria novela, que por suerte ya es una novela que está en el canon europeo, digamos, está publicada, no sé, en Penguin Books y en sitios así, ya figura, ¿no? Ya no es un producto local, ni asturiano, ni español, sino que es un producto universal, porque universaliza la provincia. Yo creo que en general la dialéctica provincia-universalidad es bastante interesante. Algunos sabéis que me gusta, por ejemplo, muchísimo Andrés González Blanco, y Andrés González Blanco, pues Octavio Paz estaba dispuesto a haber prologado un libro que luego no hicimos, pero porque sabía que la provincia universal de González Blanco, que era el Oviedo de González Blanco, pues había sido una fuente de inspiración para un poeta mexicano excelso, que es Ramón López Velarde, ¿no? Otra sorpresa dentro del archivo fotográfico, pues se ha reproducido mucho la cuarta fotografía en la hilera antepenúltima, esa en la que está Angelines y está delante Antonio Suárez, delante de un cuadro que algunas veces se reproduce, no se ve bien, pero es un cuadro muy blanco, efectivamente. Esto es una plancha de contactos en la cual en el estudio madrileño vemos que todavía ese estudio, como muchos de los pintores del Paso o cercanos, lo frecuentaba Camín, y es una foto muy hermosa, en la cual ya el clima es el de la abstracción, es decir, que realmente la escena es como muy depurada y hay una composición geométrica de la escena, y luego hay una gestualidad blanca, casi un poco a lo Twombly, podríamos decirlo así, en el cuadro que tiene delante, que está como separando a Antonio de su mujer, que está detrás del cuadro. También asoma abajo la mujer de Camín en otra de las instantáneas, y bueno, es muy interesante meterse en todo esto. ¿Veis? Aquí está la imagen aislada, pero se ve en realidad mejor en el contacto ahora mismo, porque aquí está matado el blanco y está demasiado blanca. Bien, la segunda instantánea es París. París es la meca de todos los artistas. En ese momento los artistas españoles vuelven a tener abierto el Colegio de España. Él no está en el Colegio de España, pero conoce a la gente que está en el Colegio de España. El Colegio de España lo habían decidido fundar las autoridades en la época de Alfonso XIII
pero abrir un colegio equivalente a lo que era la Casa de Velázquez en Madrid. La Casa de Velázquez está a punto de cumplir su centenario, será en el 28, está en la ciudad universitaria, tuvo la desgracia de ser zona de combates y tardó muchísimo tiempo en volver a reconstruirse. El Colegio de España se inauguró en el 35 en un edificio muy anacrónico para una ciudad universitaria donde hay edificios de Le Corbusier, pues no tiene nada que ver. Pero en cualquier caso fue un lugar que inauguró Unamuno, inauguraron otras autoridades y luego vino la guerra, una historia muy complicada, pero en los años finales de los 40 vuelve a abrir con un director que era José Antonio Maraval, que era un gran sabio y que pese a lo difícil que era estar en un colegio que dependía de las autoridades españolas en ese momento en París, pues supo bandearse y acoger, digamos, a muchos hispanistas y luego acoger a los becarios. Y entre los becarios, gente muy importante de la generación abstracta sobre todo. Antonio Suárez en París se va a seguir moviendo más o menos en la perspectiva en la que estaba tanto en Gijón como en el Madrid de ese par de años que está en Madrid y que todavía expone cosas de carácter figurativo. Pero va a seguir trabajando en clave figurativa. Aquí tenemos una visión de la iglesia de Saint-Germain-des-Prés en ese barrio tan importante, muy al lado del barrio latino, San Germán de los Prados, como la llamaba Azorín, que le gustaba hispanizarlo todo, y decía el cuartel latino, decía que estaba al lado del cuartel latino, estaba San Germán de los Prados. Esta visión tiene un poco que ver con la de Utrillo, un pintor que le gusta mucho a mi amigo Galano, y tiene que ver también bastante con la de Buffet. Fijaros que realmente, además de por el tema, pues el propio estilo en Buffet más lineal, pero esto es una obra de ese mismo momento de Buffet con ese mismo tema. El café que aparece aquí, que aquí no aparece el café es los Deux Magots, que es uno de los dos cafés literarios de la zona, y la placita que está al lado de la iglesia a la izquierda, pues tiene una cabeza de mujer, que es el homenaje póstumo de Picasso a su gran amigo Apollinaire, que vivió durante un tiempo en el Boulevard, unos centenares de metros a la izquierda de la escena, ¿no? Suárez también va a pintar un París popular, va a fijarse también en el arrabal. Cuando estuvimos en el estudio, ese estudio que por cierto es el último estudio que tuvo él en Madrid, había tenido otro anterior, es un estudio que está en un barrio lleno de estudios de artistas, porque era... En la misma casa vivía Manuel Rivera, que era otro del Paso, cerca vivía Pablo Serrano, Joaquín Rodrigo, Gregorio Prieto, hay bastantes creadores importantes del siglo XX español que han vivido por ahí. Pues cuando estuvimos allí viendo cosas, vimos muchos cuadernos de dibujos donde había muchísimos dibujos alusivos a Montmartre, alusivos a pequeños bistrots, alusivos a el Quai des Fleurs, el Muelle de las Flores, que es un lugar donde se siguen vendiendo flores, pero también pájaros en jaulas. Entonces, es un cronista de la calle. El París suyo es muy encantador y a mí me recuerda, es mi ciudad natal, además, se me nota a lo mejor. Y entonces, es una ciudad que a los de mi época, a los de mi generación, la encontramos admirablemente reflejada en muchos grandes fotógrafos. En fin, no hace falta hacer la lista de fotógrafos que han cantado a París, pero también en algunas películas, por ejemplo, pues en A Bout de Souffle de Godard, o en una película infantil como fue la del Ballon Rouge, el globo rojo, aquella de Albert Lamorisse, que Truffaut, que es otro grande de esa época, la puso verde como crítico de cine, pero creo que no tenía razón, que la película, en la memoria de los que éramos niños entonces, sigue conservando un aura especial. Y ese aura me parece que es la misma que tiene este tío vivo parisino del 52 de París, con esos ciclistas, con esas madres llevando niños, en fin, todo ese tipo de temas. Unos barrios bajos, la banlieue, Montmartre, más allá del tópico, claro, Montmartre son los pintores de Montmartre, plan tópico, malísimos, ahí vendiendo sus huts, como dicen en francés, sus costras, sus cuadros,
sus cuadros que son puro turismo. Pero este pintor encuentra un camino que liga con lo que estaba haciendo en Gijón y que luego va a abandonar, pero yo creo que hay una mirada muy encantadora aquí. Bien, él expone ya en sitios precisamente con gente que ha pasado por el Colegio de España. Esto en concreto es en la Rue de l'Ambre, que no sé si fue Celso Lagarde, en fin, un pintor de los 20 de París la llamaba la calle del hambre, o sea, hacían el chiste de la calle del hambre, porque Delambre es un apellido en francés, pero bueno, en español se presta el chiste. Esta exposición tiene la particularidad de ser celebrada en un enmarcador que es universalmente conocido. Joaquín Vidal hizo el bastidor del Guernica de Picasso, ¿no? Entonces siguió siendo el enmarcador de los pintores españoles de la Escuela de París. Suárez frecuentó mucho los cafés de Montparnasse, iba a los cafés, sobre todo al Select, por ejemplo, a los cafés donde iban los pintores de preguerra, los que se habían quedado, los que habían vuelto, según los casos, Pedro Flores, Grau Sala, Hernando Viñes, Joaquín Peinado, Manuel Ángeles Ortiz, los frecuentó a todos ellos, y también frecuentó a algunos como este Alcaraz, Francisco Alcaraz, que yo llegué a conocer, que era almeriense. En algunas ocasiones se ha dicho que él había recibido la influencia de los indalianos. Yo no la veo, la influencia de los indalianos, pero sí veo una cercanía al Alcaraz de los años de París, que es un pintor Alcaraz sobre el cual en esos años, en la revista, una revista del Seul, ahora, llegó a escribir un artículo sobre él Antonio Saura, que todavía, bueno, que ya era un abstracto, pero que se fijaba todavía a veces en un figurativo como este. Aquí, bueno, esta foto está demasiado pequeña, pero es una foto de Alcaraz, precisamente, en la biblioteca del Colegio de España, con un cuadro suyo delante, que se ve mal, pero da la impresión de que más que cuadro parisiense es un cuadro madrileño. Yo creo que es una visión del viejo Madrid. Aquí esta foto es mejor, y esta foto es en el Colegio de España y está con unos cuadros de existencialistas. Digamos, él jugaba un poco la carta, y de hecho yo hice una exposición sobre los indalianos y encontré un folleto de él muy divertido donde ofrecía a los turistas americanos retratos del existencialismo, y iba para las boîtes o por los sitios. En fin, había una forma de vender a los turistas pues ese tipo de visiones, pero en formatos más pequeños, dibujísticos. Es un pintor que luego se dedicó principalmente a hacer marcos, y vivió muy bien de hacer marcos. Vivía en una casa cerca del Café Gijón extraordinaria, llena de recovecos y de objetos y de cachivaches. Vivió también en Brasil, hacía marcos para cuadros de repente de Zurbarán o de Juan Gris, y le encargaban marcos el Metropolitan y otros grandes museos del mundo. Fijaros, esta visión de Alcaraz del año 56 de París se parece muchísimo a cosas de las que hace entonces. Hay una comunidad de espíritu, efectivamente, con Suárez. Esta exposición, también celebrada en esos años en una sala de la Rue Campagne Première, que era la calle donde tuvo su estudio Óscar Domínguez, el estudio donde se suicidó, estaba allí, que antes había sido de César González Ruano. Aquí exponen Alcaraz, Jordi, que es Jordi Mercader, un pintor catalán, hijo del gran pintor Jaume Mercader, Montañana, que es un pintor valenciano del que no se sabe gran cosa, también del Colegio de España, Suárez, que lo ponen a la francesa, con S y sin acento, y Valls, que es Xavier Valls. Es una exposición, vamos, que tiene su interés la nómina, y Valls también está pintando cosas en una línea relativamente cercana. Este es un cuadro de esos años de Xavier Valls. Este es un dibujo que tiene que ver con los de Alcaraz y con los de Suárez, de unas casas en París con sus tejados, sus chimeneas, en fin, todo muy, muy París. Y esto es una calle de Écouen, donde vivió un tiempo antes de instalarse definitivamente en París, en el quai del Hotel de Ville, viendo Notre-Dame, el Sena, la isla San Luis. Valls es un pintor, aparte, es un pintor muy cercano a vuestro Luis Fernández, fue ayudante un tiempo de Luis Fernández. Yo no creo que llegara a conocer Suárez a Luis Fernández, por lo menos no hay reflejo.
a Valls lo conoció mucho, porque entre otras cosas, en las preciosas memorias de Valls, que se llaman La meva capsa de Pandora, que solo existen en catalán, por desgracia, Mi caja de Pandora, pues habla muy bien de Suárez, dice que es un pintor de mucho talento, como lo era entonces como pintor figurativo, y dice que también fue un maestro de la abstracción, como varios, lo dice Valls, que no es un partidario de la abstracción, pero le reconoce la categoría de maestros a algunos de los del Paso, a otros de los del Paso también, ¿no? Y precisamente en clave catalana, no creo que por Valls, porque Valls no expuso en esta galería, en el año 54, esto es un material que habéis conseguido para el museo, este tipo de materiales, pues esta galería Mirador, cuando encontré la referencia, manejando el archivo con Pelayo Suárez, pues esta galería yo había caído sobre ella por dos razones. Una, porque yo estaba trabajando sobre un pintor surrealista no muy conocido, armenio, y compañeros suyos de equipo, digamos, exponían esta galería. Y dos, porque Josep Miquel García, que dirige la Fundación Apel·les Fenosa, la del gran escultor catalán Apel·les Fenosa, en el Vendrell, provincia de Tarragona, pues hizo una exposición dedicada a esta galería, porque le interesaba ver cómo un grupo de exiliados catalanes habían hecho una galería de cierto interés en París. Esto es algo que también tiene Pelayo Suárez, que es un pequeño, digamos, yo creo que es el letrero de la entrada de la exposición. Yo creo que esto estaba en una vitrina probablemente, o en algún lugar cercano. Es una exposición donde se anuncia a Suárez, paisajes, Galería Mirador. Las señas son muy buenas, Place Vendôme, pegado a algún gran hotel y a algún gran joyero. Esta es muy mala la foto, pero es el cartel de su exposición con Notre Dame, otra más. También, no lo he dicho antes, pero también pintó el Sacré-Cœur, la Basílica Blanca de Montmartre, que pintó muchísimas veces Utrillo, ¿no? Esta es la galería, fijaros que tiene bastante empaque local. La fundan 4 catalanes, Just Cabot, Rosita Castelluccio, que era de una familia de enmarcadores también, de nuevo, de Montparnasse, Víctor Hurtado, que era hijo de un periodista y político, Amadeu Hurtado, que había hecho una revista muy buena llamada Mirador, un semanario que Eugenio Fernández Granell me contó que cuando él era todavía un aprendiz de violinista y de político en el Madrid de los años 30, iba a un kiosco donde se vendía Mirador porque le parecía la revista donde se podía enterarse de más cosas de la modernidad en esos años 30, ¿no? Y me llamó la atención eso, ¿no? Y esta gente crea en esta galería, con la nostalgia, digamos, de su tierra dejada atrás. Aquí está Just Cabot, además de galería, es librería general española, en el sótano, ahí asoma el letrero. Está anunciando allí una exposición de Pompeyo Audivert, que es un grabador catalán, un xilógrafo que vivió en Buenos Aires. Foto bastante buena esta, y aquí están Just Cabot y Rosita Castelluccio en su casa, rodeado de libros y de copas, ¿no? Y aquí están Luis Montañá, Víctor Hurtado y una persona que no sé quién es en medio, pero en cualquier caso estos son los protagonistas de la historia, y esto lo enseño para contextualizar un poco. Es una exposición con un cartel muy bonito de María San Martí, que es la madre de Antoni Clavé. En la galería hubo exposiciones de fotografía, también allí se expuso el grupo de los 15, al cual pertenecía Emmanuel Surgés y algún otro gran fotógrafo francés. En el archivo también aparece esta preciosa invitación para el Instituto Francés, donde exponen Suárez, Gago y Lambry. Lambry, sabemos poco sobre él, pero Pablo Gago, pues fue un pintor de los primeros abstractos también españoles, y la tarjeta es muy bonita porque yo creo que cada ejemplar está personalizado, está hecha como en plan muy artesanal, y yo pienso que este está ilustrado porque también vimos dibujos parecidos. En el 55 Suárez ya estaba virando a la abstracción, y hay aquí un juego de colores y de líneas que vimos bastantes gouaches que iban también por ahí, que son gouaches totalmente desconocidos y francamente interesantes. La etapa de París termina con estas exposiciones. Suárez no mantendrá especial relación con París en adelante, pero ha dejado allí amigos, como puede ser Valls, que hasta el punto de que Valls en sus memorias habla de él, ¿no? Vuelve a Madrid en el 55, sigue pintando en la clave
de figuración melancólica, novecentista, que practicaba en Gijón y en París. Pinta este cuadro que a mí me gusta mucho, de la Escuela Nacional, que es un cuadro de una mansión. Ya había pintado algunas casonas solitarias en Gijón, con esos árboles secos o esos árboles otoñales, digamos. Pinta también un cuadro como este, donde ya hay una figuración que tiene un lado como geometrizante, muy sistemático. Esto casi podría llevarnos hacia un lado un poco a lo Torres García. Algunos pintores españoles de su generación, como Aguayo o como Millares, pasaron por fases torresgarciescas. Él no, pero esta obra podría un poco tener que ver. Es una visión del suburbio madrileño, que es un poco el mismo suburbio que también su amigo Camín va a fotografiar, ¿no? Esta obra está aquí arriba, ¿verdad? Esta obra es realmente excepcional, porque es, si tuviéramos que elegir una obra de transición, en la cual se ve claramente de dónde viene y hacia dónde va, es esta, porque en esta los elementos figurativos, árboles, casas, tapias, chimeneas, todo eso está allí, pero convertido de repente en una trama abstracta y convertido en una especie de energía contenida que a mí me recuerda, aunque no se parezca del todo, pero tiene la presencia de las pinturas de Serge Polyakov en concreto. Polyakov a mí es un pintor que, yendo con mi padre viendo exposiciones, vi una exposición de él y estaba en la galería, pero mi padre siempre fue muy discreto, y una vez estuvimos a punto de conocer a Duchamp y no quiso darle la lata. Bueno, yo siempre se lo reproché, pero en fin, lo entiendo y creo que hacía bien. Pues en el caso de Polyakov también le vimos, pero en cualquier caso digo que Polyakov es el nombre que se me viene a la cabeza porque se entiende que el pintor que ha estado haciendo todas estas tentativas figurativas, aquí empieza a decir adiós a la figuración para irse a hacer otras cosas. Todavía va a haber dos retratos de su mujer en esa clave, este del 55 y este otro del 57. Ya el año del paso es un adiós definitivo, aunque cuando veamos las figuraciones de los trabajos con los arquitectos vemos que no es tan definitivo, que se superponen las cosas. Pero si nos fijamos en el fondo del cuadro e incluso en la manera de resolver el torso, también tiene que ver con el mismo tipo de composiciones que veíamos, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, y luego esos blancos tan hermosos que aparecen en los fondos y esos contrastes de blancos, grises, amarillos y tal, todo eso lo vamos a encontrar en cuadros que la exposición en la que nos encontramos los revela. O sea, esta exposición es un antes y un después en el conocimiento de esta obra, porque realmente no se conocía prácticamente nada de la abstracción el paso y han aparecido, ahora lo veréis enseguida, obras como las que voy a enseñar ahora mismo. Estas obras son del 56. El 56 es un año en el cual el paso todavía no ha nacido, va a nacer en enero del 57, pero sus miembros se van ya conociendo, van a converger en el paso gentes muy variadas. Va a converger Antonio Saura, que lleva desde los 40 haciendo surrealismo miloniano, surrealismo daliniano, obras influenciadas por un italiano muy olvidado llamado Iván Mosca, articula una exposición de arte fantástico en Madrid, en Clan, en el 53, que no se llama surrealista, pero que es una exposición surrealista, donde mete a gente de preguerra como José Caballero, con gente muy nueva. Converge allí Millares, que también tiene un itinerario de hacer cosas dalinianas, de hacer cosas mironianas, de hacer cosas Torres García, y luego de lanzarse a partir de los signos de los primitivos pobladores canarios, de las Islas Canarias, lanzarse a una abstracción muy cargada de prehispanismo, digamos. Convergen pintores que vienen de Bellas Artes, como pueden ser Feito o Rivera, converge Canogar y Feito y algunos otros exponen en una pequeña galería, en una librería, que era entonces el refugio muchas veces, que es Fernando Fe, en la Puerta del Sol. Ahí hay un núcleo. Y bueno, y allí aparece también Antonio Suárez. Es decir, converge todo eso, y para casi todos ellos es muy importante el año 56. En el año 56 Millares pinta una serie de muros
que ya había pintado algunos más torres garciescos, algo antes, todavía en Canarias, pero ya en Madrid empieza a pintar unas composiciones donde ya empieza a aparecer la arpillera, unas composiciones muy geométricas, pero donde ya empieza lo informal. Saura, en el año 56, hace una exposición en el Museo de Arte Moderno, que entonces dirige un gran amigo y gran protector que va a ser también de Suárez, que es José Luis Fernández del Amo, un personaje inolvidable que cuando leemos el libro de Lola Jiménez Blanco sobre los museos españoles, sobre el Museo Español de Arte Contemporáneo, sobre todos los museos que ha habido desde los años del comienzo del siglo XX hasta el Reina Sofía, cuando hace la historia del museo dirigido por Fernández del Amo, viene la carta a los Reyes Magos de Fernández del Amo, y ojalá lo hubieran escuchado las autoridades, que no lo escucharon. Vas a comprar Vasarely, Rothko, Hartung, Pollock y Julio González, por ejemplo, ¿no? Esos eran los nombres, no, ni uno se compró, por desgracia, pero el papel, ahí está, plan de compras para el Museo de Arte Contemporáneo. Y Fernández del Amo también en ese momento va a comprar para ese museo a José Guerrero, que está haciendo también, luego coincidirá con Suárez y con todos los demás en Juan Amor de los 60, pero está haciendo entre Nueva York y París, está haciendo una abstracción que tiene también que ver. Todos ellos en el 56, Canogar también en el 56, está dejando atrás la influencia de Klee para meterse en unas abstracciones bastante próximas a las de Millares. Es un año esencial y es el año que va a conducir a que en el 57 de repente den ese paso que simboliza el nombre del grupo. Esta obra que enseño aquí, del 56 también, me parece la consecuencia más directa del cuadro de las casas que veíamos antes. Es decir, es el cuadro de las casas pasado ya a un plano en el que no se reconoce ningún elemento figurativo, pero el tipo de articulación espacial es muy parecido. Esto tiene que ver con cosas que hay en la abstracción francesa de esos años. Hay un pintor llamado Deigol, por ejemplo, y algunos otros del Salón de Égalité Nouvelle, que van un poco por ahí. No tiene mucho que ver, en cambio, con lo que pueden hacer estos otros pintores del paso que he dicho que coinciden en el 56 en tener un momento importante, pero es bastante original respecto de sus futuros compañeros de grupo lo que está haciendo. Ya tenemos el 57 en marcha. Esto es la preciosa invitación sobre papel charol azul, diseñada, antes lo comentaba con Lucía, que Antonio Saura, arriba hay un cartel rojo precioso que se me ha olvidado ponerlo en la imagen, porque creo que la tenía, pero no se me ha olvidado, que es un cartel que hizo para Biosca anunciando quiénes exponían en Nueva York en el MoMA, es decir, era enseñando obras de los que estaban en Nueva York. Claro, era un reclamo que la galerista no podía no utilizar, es decir, mis artistas en el MoMA, en el templo del arte moderno. Este diseño estoy totalmente seguro de que es también del propio Saura. Saura diseñó el emblema, el signo. Bueno, Saura tenía una personalidad muy potente y la ruptura del grupo pues fue producto en parte de la rivalidad tremenda entre Saura y Millares. Los propios fundadores del grupo, aquí tenemos a Canogar, Feito, Juana Francés, Millares, Rivera, Saura, Serrano y Suárez, de estos pocos que crean el grupo inicial. Juana Francés y Pablo Serrano se van casi enseguida. Suárez se va después de la exposición aquí en el Jovellanos, en el Ateneo, me parece que es el Ateneo Jovellanos, poco después también se va. Rivera se irá y luego volverá, y luego se incorporarán Chirino y Viola, que serán los dos fichajes más tardíos. Chirino, gran amigo de Millares, porque de repente les deslumbra a todos ellos lo que ha hecho en Cuenca en un taller de un herrero, y Viola porque les deslumbra una exposición en la cual hay un cuadro que se llama La Saeta, que es muy vibrante y muy emocionante, y Saura y Millares quedan fascinados también por la personalidad de Viola. Pero es curioso porque, claro, del grupo se reduce de repente muy enseguida a bastante menos gente. Es decir, Feito además está en París y entonces es uno que va y viene, ¿no? Con lo cual al final, claro, el núcleo principal que queda es Canogar, Millares, Saura y Rivera, ¿no? Pero, en fin, es una historia bastante complicada. En cualquier caso, esta exposición coincide con la exposición de las arpilleras de Millares en el Ateneo de Madrid. En el Ateneo de Madrid van a exponer todos, excepto Saura, pero todos van a pasar por él.
Y en ese año 57 Suárez sigue haciendo unas obras muy potentes, muy compactas, como esta en dominante gris, como esta otra donde vuelve a ver estos elementos negros que me recuerdan a algunos pintores franceses de esos años que van un poco por ahí. También tiene algo ese negro casi de vidriera, hay algo un poco de vidriera en la imagen. Todo esto son realmente obras muy bellas y muy potentes, donde el elemento dibujístico, esa especie de remarcar y de encuadrar los colores con los negros, pues es algo bastante singular. El gris y otros colores pálidos, en este caso casi podrían llevarnos del lado de, no sé, de un Pancho Cosío, un poco. Pancho Cosío, Carlos Areán, que escribió sobre Suárez, como sobre todos los del Paso, decía que Cosío tenía algo de Prefautrier y, como, en fin, y por aquí podría haber un cierto lado cosíesco. Este es uno de los cuadros mejores que están aquí en la exposición, en el cual se ve también que, aunque no va a persistir en esa línea, Suárez se va a apuntar, digamos, un poco a el lado autre, el lado de incorporación de materiales. Claro, Millares hace su especialidad de arpillera, Manuel Rivera hace su especialidad de la tela metálica, esa de las rejillas, que un día la ve en un escaparate y dice, este es Eureka, ¿no? Mi Eureka. Y él aquí pues tiene esas teselas, esos elementos como de mosaico, que liga con cosas de su trabajo con los arquitectos, porque ha hecho mosaicos también, en algún caso, preciosos además, para algunos de los arquitectos con los que colabora. Más cuadros del 58, todavía no ha forjado su estilo definitivo, pero realmente todos estos cuadros me parece que el verlos, cuanto más se ven, más se da cuenta uno de que realmente Suárez entonces estaba dando una nota muy alta. Otro cuadro con teselas, bueno, que es el que habéis utilizado para el anuncio de hoy, es un cuadro enormemente potente y enormemente bello, ¿no? En esos blancos que veíamos en el retrato de Angelines, pues se trabajan en clave más abstracta, y aquí está inmenso y está en una vitrina, ¿no? O sea, que es una miniatura, ya con ese trabajo de la espátula y de la materia, que va a ser la característica principal de las obras con las que se va a dar a conocer en Nueva York, y va a ser, digamos, su estilema, va a ser ese sistema de trabajar con espátula, de trabajar con transparencias, de blanco sobre blanco, que va a llamar la atención poderosamente de muchos críticos, que varios de ellos son poetas, en concreto de Frank O'Hara en el caso americano y de Cirlot en el caso español. Todo esto es obra de esos años 59-60, con esos blancos que van a ser los blancos y los ocres y los grises. Se va a concentrar en ellos en ese tiempo y en esas veladuras que a veces también van a admitir una lectura figurativa, va a haber elementos figurativos que enseguida los vamos a ver. El año 59 es importante, estamos hablando de un momento importante en Madrid. Él ya no es del Grupo del Paso, el Grupo del Paso se va a disolver al año siguiente. Ese año el grupo edita un número en el que él ya no está, que es el número que le edita la revista Papeles de Sola de Madans de Cela, donde todos los presentes escriben un texto, pero sobre él aparece esta monografía, que está en una vitrina arriba, publicada en la colección de arte actual, que dirige Fernández del Amo, el arquitecto y director del Museo de Arte Contemporáneo, de Arte Moderno, que está muy bien maquetada. Dentro van papeles de distintos colores, hay un papel como de estraza, marrón, el texto está impreso de otra manera, las reproducciones van a veces como perfiladas de un modo bastante especial, más pequeño respecto del... Es una maqueta muy buena. Estas monografías las hubo de Canogar, de Rivera, de Ángel Ferrán, de Monpó. Es una colección que además se difundió mucho internacionalmente. Es frecuente encontrarla en librerías de viejos de todo el mundo, con fotos dentro, con dedicatorias de los pintores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estar en ella es algo muy significativo. Y a la vez también es significativo exponer ese mismo año 59 en el Ateneo de Madrid. El Ateneo de Madrid es una sala oficial, pero que en ese momento
juega un papel absolutamente fundamental. Las maquetas, la maqueta de los catálogos está muy bien hecho, se ocupaba de ello en ese momento, me parece que José Luis Sánchez, el escultor. El texto, los textos siempre son de gente de interés, y en concreto este catálogo que va en cubierta gris verdoso con ese dibujo en negro, va prologado por Juan Eduardo Cirlot, que es el gran poeta en español de la escena barcelonesa y un gran crítico de arte. Es un poco la figura más relevante de nuestra crítica de arte en aquel momento, porque tiene un talento especial para dar con fórmulas literarias. Por ejemplo, dijo cosas admirables sobre Tapies, del cual le separaba muchas cosas, entre otras en la política, pero fue capaz de decir mejor que nadie el mejor momento de la pintura de Tapies, que es el final de los 50. Cirlot también fue capaz de hablar muy maravillosamente de la obra de Saura, de la cual decía que tenía un lado como marfileño. Fue capaz de escribir maravillosamente sobre la obra de Rothko, etcétera, etcétera. Traducía muy bien a palabras las obras de sus amigos, de sus pintores admirados. Sobre Cuixart lo relacionaba con la humedad que reinaba en la ciudad donde vivía Cuixart entonces, que era Lyon, ¿no? Y entonces es un texto literariamente extraordinario, pero que luego ilumina realmente la obra. En el año 58, un año antes de publicarse esta monografía y ese catálogo, viene por Madrid un señor llamado Frank O'Hara, en cuya obra poética, que es como un diario de sus sentimientos, de su vida, que es una vida poco caótica, pero admirablemente de poeta, pues en sus diarios poéticos, en su obra poética, que yo he manejado una y mil veces, Frank O'Hara cita a Cirlot. O sea, Cirlot aparece como un personaje. Es interesante porque son los dos poetas que van a activar precisamente Cirlot. Va a ser muy importante para la definición de la escena abstracta española de los 50, y O'Hara va a ser, en su papel de curator del MoMA, va a ser quien lleve a Nueva York el arte de la generación abstracta española. Aquí está en el estudio de Pablo Serrano, que estaba en las afueras de Madrid, y está manejando un soplete con el cual Serrano trabaja como un fundidor, un poco, no, como un herrero, como un soldador, como lo fue Julio González. Esta foto a mí me gusta mucho y me parece muy simbólica, y esta es una foto muy mala, pero es la única que tengo a mano, de Luis González Robles, que es la otra figura que va a ser importante en el episodio Nueva York, que es la tercera instantánea. En Nueva York es una meta, evidentemente, para todo el mundo. En ese momento hay unos acuerdos hispano-norteamericanos con las bases. Esos acuerdos traen cosas americanas a España y se llevan cosas españolas a Norteamérica. Y el gran artífice de esa operación, como de las Bienales de Venecia, a las cuales concurren Tapies, Saura, Millares, Oteiza, Chillida, etcétera, etcétera, es este sevillano Luis González Robles, que era un entendido en arte y era una persona que trabajaba para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta foto está tomada el día en que el rey le concedió la medalla de oro de las Bellas Artes, y ya González Robles estaba muy trabajoso. Yo estuve presente y el rey fue casi a darle la medalla a su asiento. O sea, hizo el paso intermedio para que no tuviera que moverse mucho González Robles. González Robles tenía mucho carácter, un carácter bastante endiablado, era muy complicado, pero hizo un trabajo extraordinario. Y una de las cosas extraordinarias fue traer la exposición del MoMA, de New American Painting, que recorrió media Europa, que se vio en París, se vio en Londres, se vio en Alemania. Este es el catálogo de la versión en Madrid. Es un Franz Klein lo que hay en la cubierta, y en la exposición se enseñó Rothko, Pollock, de Kooning, Klein, etcétera, y se quitaron los homenajes a la República Española de Motherwell, que se quedaron en sus cajas, no se sacaron por razones evidentes, ¿no? Y la exposición fue jaleada por los del Paso, fue como un banderín de enganche. En ese momento Saura se apasiona por Pollock, sobre el cual va a escribir un texto, y todos los demás. Viola se apasiona por Rothko, por ejemplo, Rivera también. Todos ellos harán homenajes a algunos de estos pintores, escribirán textos. Y va a ser muy interesante la influencia de todo esto. Había habido ya otra exposición internacional en esa misma sala el año anterior, que se había llamado Arte Otro, hecha por el crítico francés Tapier,
donde estaban los del Paso al lado de Pollock y al lado de pintores europeos súper importantes del grupo Cobra. Yo pienso que la salida del Paso de Serrano y de Juana Francés, y tal vez también la de propio Suárez, fue porque en esa exposición del Paso solo estuvieron 4. Y entonces eso también debió crear tensiones. No está totalmente demostrado, pero creo que hay una cierta lógica en especular sobre eso, porque en esta exposición estaban Canogar, Millares, Saura y me parece que Rivera, pero los demás no habían estado y yo creo que hay algo de correspondencia al respecto. El paralelo fue, o sea, la contrapartida fue en el año 60, 3 años después. Franco Jara había vuelto varias veces a Madrid, había estado en Barcelona, había estado en el País Vasco, y junta New Spanish Painting and Sculpture. Esta exposición es en el MoMA, pero circula por 6 o 7 museos de provincia, de estados americanos, con grandes museos, el de Cleveland y otros. Es una exposición que tenemos, el MoMA, lo comentábamos antes, tiene una página web que podéis descargar todos los catálogos de la historia del MoMA, catálogos de 300 páginas sobre el surrealismo del 36, ahí está, catálogo de arte brasileño del 40, extraordinario, está allí disponible, es una maravilla, eso es algo a imitar totalmente. Bueno, pues este catálogo está disponible allí digitalmente, es su cubierta, es una cubierta que nunca me he fijado de quién es realmente, ahora mismo que la estoy viendo es un fondo de algo, pero en fin, en cualquier caso, es un catálogo icónico. Esta es una foto sacada de esa web donde vemos la entrada de la exposición, tipográficamente espléndida, y aquí vemos una foto que tenéis aquí en vuestra colección desde la fantástica donación documental que ha hecho Pelayo Suárez. Tenéis la foto donde está el buey desollado de Suárez a la izquierda y otros 2 cuadros suyos, junto con una de las esculturas que representó a Pablo Serrano. Son fotos que encontraréis en la página web, o ya os lo buscaré, el nombre del fotógrafo, y bueno, claro, esto es un momento de gloria para estos pintores. Juan Amordó enseguida pues toma digamos, la iniciativa de enseñar en Madrid los artistas españoles que el MoMA ha escogido para representar el arte español, ¿no? Claro, estaban los 2 vascos, Chillida y Oteiza, estaban algunos antiguos miembros de Dawalset, Tapies, Cuixart y Tarrats, estaba del Paso o ex El Paso, pero vamos, estaban Chirino, estaba Pablo Serrano, estaba, me parece que Juana Francés, estaba Canogar, Saura, Rivera, Millares, en fin, una exposición colosal que dejó un gran impacto, que hizo que varios de ellos entraran en galerías, en concreto Saura y Millares y Rivera entraron en Pierre Matisse, la galería del hijo de Matisse, otros, por ejemplo, Chirino entraría en Grace Borgenic, Suárez 3 años después haría una exposición en una galería llamada International Art, que ahí tenéis una carta, vamos, la tenéis ahora, pues la he visto allá, pero si lo tenéis todo, pues la tenéis, del galerista en cuestión, y esto hace que las colecciones norteamericanas, muchas de ellas compren artistas españoles, que después, en concreto, pues una de ellas acabó siendo donada a la Fundación Juan Marc, ¿no? O sea, entonces, pues eso ha vuelto a España mucho a esa obra. La otra exposición, en esta foto no hay una obra de él, la nómina es un poco distinta, pero está también Suárez en esta exposición, que es la exposición de título extrañísimo, Before Picasso, After Miró. Antes de Picasso, después de Miró. Yo es un título que nunca he entendido del todo, pero es una exposición en un museo que acababa de ser estrenado prácticamente, que era el Guggenheim, el famoso caracol de Frank Lloyd Wright en la Quinta Avenida. Aquí vemos un Zobel, de esas características pinturas como con florete de Zobel. Tenemos un Farreras de papeles plegados. Aquel de allá yo no lo reconozco a distancia y me parece que es un Tapies aquello. En cualquier caso, bueno, esta exposición fue también muy importante. James Johnson Sweeney fue un crítico y escritor cercano a James Joyce y a Beckett y a mucha gente, antiguo director del MoMA, director del Guggenheim y amiguísimo de lo español. Había hecho
trabajos sobre Miró, había apoyado muchísimo a Guerrero y apoyará a Suárez, porque el catálogo de su segunda exposición en Juan Amordó, el año 70, será un catálogo escrito por Jameson Sweeney, que realmente fue un gran amigo de España, y tengo que decir que la Fundación Guerrero de Granada está preparando una exposición en torno a Sweeney y el arte español, en la cual también se verán otros aspectos de su trayectoria, porque él dirigió un tiempo una revista llamada Transition, que fue extraordinaria. Yo voy a contribuir a ese catálogo con un diccionario de quienes colaboraron en esa revista. Pero la exposición va a estar centrada, claro, fue muy protector de Guerrero, y va a estar centrada en la relación Sweeney-España. Aquí tenemos la carta de Jameson Sweeney en el año 59, en que se dirige a él dándole las gracias por haber recibido, probablemente es el catálogo, dice que le da las gracias por el catálogo de su obra, puede ser la monografía de Castro Arines o puede ser el catálogo del Ateneo, contexto de decirlo, pero en cualquier caso es en el contexto de la preparación de esta exposición. Continúa la obra de los 60 con esos empastes tan característicos, con ese trabajo de los blancos, los grises, los ocres, tan admirable. Esta obra está aquí en la exposición, varias de estas están, y este es el buey desollado, estamos en el 60, que estuvo, como se veía en la foto, en la exposición del MoMA, que ahora es propiedad de aquí, y que se inspira evidentemente en el buey desollado de Rembrandt. El silencio casi mineral de estas obras llamó poderosamente la atención de numerosos críticos de aquel tiempo, pero destaco especialmente la mirada de los dos poetas que fueron O'Hara y Cirlot. Esta es una obra donde se insinúa una cierta figuración, de hecho el título es Personaje. Estamos aquí en el 62, los blancos con algo muy solemne son la especialidad en ese momento de Suárez, y en el momento ya español de los 60 hay una secuencia importante que hay que recordar, que es la secuencia Juan Amordó, Museo de Cuenca. En concreto, este es el catálogo muy modesto de la inaugural de Juan Amordó, y aquí tenemos el listado de artistas presentes en ella, en la que está Suárez, junto con figurativos como Carmen Lafón o Antonio López, abstractos menos conocidos como Burguillos, neofigurativos como Gastón Orellana, pero la base es pintores de lo que se va a conocer como Escuela Lírica de Cuenca, que todavía no está fundado el museo, pero se está gestando, y pintores independientes como Luzo Muñoz y antiguos miembros del Paso. En esta foto, que es de la inaugural, no comparece la obra de Suárez que estuvo en la exposición. Aquí vemos un Chillida, un Lucio Muñoz, un Canogar, un Sempere, un Zobel y un Antonio López. Lo que vemos aquí, el famosísimo local de la calle Villanueva, y aquí está la trastienda de Juan Amordó sentada entre sus cuadros, se asoma un cuadro de Farreras detrás. Juan Amordó, viajera eterna del arte español, aquí bajando de un avión en Barajas, un personaje inolvidable que también nos apoyó a los 80, cuando hicimos allá una exposición con Broto, con Alcolea, con Pérez Villalta, con Quejido, con gente así, con Campano, y expuso a Campano también, en fin, todo eso. Este es el catálogo que cité antes de Suárez, editado por Juan Amordó con prólogo de Sweeney, y este es una exposición también de ese final de los 60, en la cual expone Suárez, con texto de Campoy, el crítico de ABC, en la sala de exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes, que estaba en los bajos de la Biblioteca Nacional. No enseño la foto de Cuenca porque Suárez, que era bastante tímido, ¿no? Yo creo, y tenía, aunque estuvo en grupos, pues yo creo que tenía, no era muy gregario, ¿no? Digamos, pues Suárez no aparece en la famosísima foto de inauguración del Museo de Cuenca, que es una foto icónica en la que están muchas gentes, incluidos algunos figurativos, pero es la foto de la generación tomada por Fernando Nuño, un fotógrafo que merece absolutamente una revisión y que testimonia de ese extraordinario museo al cual el director del MoMA, cuando lo visitó,
le mandó después una carta a Zóbel que le decía: adoro su museo, que es el más hermoso pequeño museo del mundo que conozco, ¿no? O sea, que decir que realmente, claro, las casas colgadas, un ambiente de siglos de historia, donde está una pintura que tiene bastante diálogo con el pasado de la historia española y del paisaje español. El continente y el contenido se adecuaban mucho. Zóbel, además, no admitía donaciones, escogía muy bien lo que enseñaba, y se hizo con un museo que después donaría a la Fundación Juan Marc. Las insinuaciones figurativas, aquí este cuadro es un desnudo claramente, y van a aparecer con más insistencia a medida que avance la obra de Suárez. Las dimensiones paisajísticas, bodegonísticas o de alusión a interiores se van a acentuar. Aquí, por ejemplo, esta chimenea, en otras ocasiones una ventana, esta que también está aquí en la exposición, una persiana, ¿no?, con esa media luz muy sugerente, esta otra ventana o esta otra. Un inciso y casi terminamos, retornando un poco a Asturias y con el apéndice mexicano, digamos. El inciso es precisamente algo que no tiene tanto que ver con el trabajo en Madrid, aunque trabaja en Madrid, como con su conexión arquitectónica, que le va a llevar a trabajar mucho con Fernández del Amo en territorios meridionales, en concreto La Mancha o Extremadura o Andalucía, y luego en Asturias. En los cuadernos que estuvimos viendo en casa, en la que fue la casa y estudio de Suárez, me llamó la atención un cuaderno que yo calculo que debe ser del 56, del cual tomé esta fotografía, donde se ven unas propuestas de unos murales portátiles. Es curioso porque en esa misma época Guerrero, en Nueva York, hizo unas pequeñas piezas de cemento que también llamaba murales portátiles. Es una idea bastante parecida. Dice que son unos cuadros que podrían ser como movibles, donde hay hierro, en fin, es algo que el mural es un cuadro, aquí lo dice, el cuadro es el mulo, pero no un mural, todo lo contrario, ya que el mural es un cuadro que en fin, hay unas ideas que habría que estudiar más a fondo, pero que llaman la atención porque no las desarrolló en esos murales portátiles que se entiende que eran de cemento y metal, digamos, ¿no?, y probablemente policromados, pero sin embargo hizo un trabajo muy importante de integración de las artes. Ese trabajo de integración de las artes en Asturias tiene precedentes. En concreto, el precedente más importante es el de Vaquero Padre y Goico Aguirre en la fachada de ese edificio que está cerca del Campo Amor en Oviedo, que es un edificio maravilloso, donde el arquitecto, que fue gran arquitecto Vaquero, recurre a un escultor para esos relieves tan singulares. Después entra el trabajo de Vaquero ya en solitario, que en todos sus trabajos en los saltos de los ríos va a hacer una arquitectura donde se integra su propia obra plástica muy potente y hace colaborar a un otro artista. Todo eso es el precedente, pero aquí, en el caso de Suárez, va a trabajar con diversos arquitectos. No voy a entrar ahora en detalle, pero sí hay un arquitecto que es concretamente Ignacio Castelao, Álvarez Castelao, ¿sí? Álvarez Castelao, que no creo que tenga nada que ver con el Castelao gallego, pero en cualquier caso es y esto es la Delegación de Hacienda, que es una remodelación de un antiguo convento, en el cual vemos esa maravillosa pieza. Maravillosa es la arquitectura, ¿no?, que tiene algo muy metafísico también, podríamos decir, y esos hierros de camín con esa pieza cerámica de Suárez. Suárez en esa época va a hacer piezas como esta, va a hacer más cerámicas, va a hacer mosaicos, va a hacer murales y va a hacer vidrieras, colaborando en algunas ocasiones con diversos arquitectos, colaborando en ocasiones con artistas
colegas suyos que hicieron mucho en ese campo. Hay muchísima gente trabajando en ese campo en España entonces, mucho en el campo religioso. En concreto colabora con Arcadio Blasco, para el lado de la cerámica, y también colabora con José Luis Sánchez, el escultor. Este es Castelao, pintado por Piñole, con una suerte de plano detrás de él. Aquí está un ejemplo del trabajo de Suárez en la vidriera. Aquí está un muy buen ejemplo del 56, aquí en un estilo que es curioso porque puede recordar un poco algunas cosas de Fernández Ller, algunas cosas de Zabaleta. El propio Manolo Millares en aquella época hace unas cosas para la Feria del Campo que van por aquí. El propio Millares colabora con Fernández del Amo para una iglesia en la provincia de Córdoba que el obispo no autoriza su inauguración, y acaba pintando por encima a Antonio Povedano, que fue un amigo de Millares. Cuando alguien dijo que Povedano había atentado, la viuda de Millares salió en defensa de Povedano diciendo que había hecho otra cosa y que no era culpa suya, en fin, tal. Y en el caso de Suárez, una de las obras pies culminantes es una obra callejera, que es este Paseo de los Olmos, ¿no? Se llama, que es bellísimo, que creo que está en bastante mal estado. De los Álamos, perdón, los Álamos, bien. Que a mí me recuerda bastante, y supongo que lo debía conocer, los suelos lisboetas, por un lado, y la interpretación de esos suelos que se hace en Brasil. En concreto, en Brasil hay suelos muy lisboetas ya en los años 30, suelos así, pero hay también los suelos de Copacabana con las geometrías orgánicas de Roberto Burle Marx, el gran jardinero, que yo llegué a anunciar en el Reina una exposición que no pudimos hacer por falta de dinero, era una exposición demasiado cara, pero la Fundación Marc por fin va a hacer una exposición y algo hará en su jardín al respecto. En cualquier caso, esta dimensión callejera la apunto porque realmente es muy notable que ese trabajo que yo tenía leve noción, pero gracias al libro de Ana Gago y la exposición que no vi, pero creo que fue más o menos eso, ¿no?, en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, aquí las dice, aquí, pues bueno, pues nada, otra enhorabuena. En cualquier caso, pues, pero ese libro se hizo exposición aquí. Y aquí. Perfecto. Y es precioso, esto que está encima aquí es precioso, por cierto, también, que es un poco evocación de eso, ¿no? También, no, en cualquier caso, pero esta dimensión, digo, por eso digo que el Antonio Suárez Total lo habéis construido gracias a esta exposición de ahora y a esta otra, ¿no?, un poco de alguna manera. Esto es un proyecto de cartel o cartel para la feria de muestras de aquí de Gijón, no sé de qué año, esto lo he encontrado por internet y no he tenido tiempo de verificar de qué año es, y esto es otro mural, que no sé si, este yo creo que es el del cine ¿cómo se llama?, de Siero, me parece que es. Sí, es el cine de Siero porque creo que es un proyector. Lo que se ve a la izquierda, veis la rueda y tal, es un proyector cinematográfico. Creo que esto está en bastante mal estado, en fin, esto es una foto sacada de prensa, pero en cualquier caso, en fin, todo esto es francamente interesante. Asturias va a ser también motivo de homenajes pictóricos como estos. Este retrato que ya habéis averiguado de quién es de la fotografía, César García, decíais, ¿no? Celso García. Este retrato es un excelente retrato que complementa a los que hemos visto antes de Rubio Camín. Este retrato es la fuente de inspiración de este retrato que le hace Pelayo Ortega a Suárez, delante de un paisaje característicamente pelayesco, con el personaje con el paraguas, y muy bien pillado el gesto del pintor, y Suárez le corresponde con un retrato también de esa vertiente figurativa suya, quizás el de los pocos retratos que habrá hecho más allá de los últimos retratos aquellos de Angelines, ¿no? Con Paco Ignacio Taibo hace una evocación de Asturias, y esto me lleva al colofón mexicano, que lo he añadido a petición del público, de mi amigo Pelayo, porque es verdad que es una faceta que se conoce poco, pero en cualquier caso es bastante interesante esta conexión con Taibo, la conexión con Manuel Felguérez, la conexión con Fernando García Ponce y su hermano Juan García Ponce. Fernando García Ponce, pintor un poco a lo Motherwell, y Juan, un gran escritor
que le dedicará un texto. Él va a exponer en la Galería Juan Martín, que es una de las galerías importantes, va a tener un estudio durante un tiempo en la zona rosa de México, que es una zona muy buena, y uno de sus amigos va a ser Vicente Rojo, que es interesante porque Vicente Rojo es la Galería Juan Martín, diseña los catálogos, y Vicente Rojo expone en Madrid también en esos años. Esto es una exposición en el 66, con prólogo de mi padre, que había vivido en México también y tenía gran amistad, vivió durante un tiempo incluso en casa de Rojo. Y aquí está un catálogo de Suárez, una de las varias exposiciones que hizo en Juan Martín, que es una galería del barrio, de la zona rosa también. Aquí tenemos a Vicente Rojo trabajando en un libro de fotos con Juan Rulfo, que además de un extraordinario escritor, fue un extraordinario fotógrafo. Vicente Rojo era un niño de la guerra, era sobrino del general Rojo, del mismo nombre. Nació y se crió en Barcelona, pero en el año 47 o 48 decidió incorporarse a México, militó durante un tiempo en las filas comunistas y fue editor y un gran grafista, uno de los mejores grafistas de México. Esto es una obra editada por la Galería Juan Martín, es un juego laberíntico. Él hizo libros con Marcel Duchamp, hizo libros con Octavio Paz e hizo este cuadro que yo he visto durante toda mi infancia porque está en la casa paterna. Con esto termino las instantáneas, quedan más cosas, pero yo creo que esta es mi contribución, digamos, a la celebración de este Suárez total que estáis haciendo desde este maravilloso museo. Gracias.